Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el segundo de los paneles que conforman el programa académico del primer Congreso Internacional Multidisciplinario de la Divulgación Científica, y en esta ocasión disfrutaremos de un interesante panel que lleva por título Big Data y la investigación científica, en donde se han reunido especialistas en estos temas que los trabajan desde diferentes áreas de investigación o bien desde el área profesional para exponer sus puntos de vista y experiencias sobre el mismo. Y bueno, para este evento estará moderado por el doctor Omar Gutiérrez Navarro, quien es egresado de licenciatura en Ingeniería Electrónico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 2007, posteriormente de la maestría en Ciencias con orientación en la Computación y Matemáticas Industriales por el Centro de Investigación de Matemáticas de Guanajuato en 2010, así como el grado de doctor en Ingeniería Electrónica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 2015. En 2012 recibió la beca Fulbright García Robles, facilitando su investigación como profesor y visitante en el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Texas A&M University. Se unió al Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el año 2015. Sus intereses de investigación incluyen el procesamiento de señales, machine learning y aplicaciones de imagen multihiperespectral en ciencia de los alimentos e ingeniería biomédica. Asimismo, cabe hacer mención que el doctor Omar Gutiérrez Navarro pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Así que le cedo el micrófono al doctor Omar Gutiérrez, quien dará moderación a este evento. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por asistir, sobre todo en este día bastante nublado y lluvioso. Bueno, vamos a empezar este panel sobre Big Data. Hay mucha confusión sobre el término. Hay gente que dice que en la antigüedad había civilizaciones como por ejemplo los egipcios, ellos tenían sus pirámides, los romanos el Coliseo. La civilización actual lo que tiene de maravilla son precisamente que tenemos datos, información de lo que se les antoja. Entonces ese precisamente es el punto de este panel. Hay muchas definiciones de Big Data. Seguramente si ustedes han agarrado un libro, incluso visto un video en YouTube, en TikTok, siempre les van a hablar de las famosas Vs, tanto en inglés como en español. Esa es una definición técnica. Básicamente es los problemas que tiene el Big Data, cómo almacenar grandes volúmenes de datos, la variedad que tiene de información y la velocidad que necesita tanto para procesar como para poder almacenar esos datos. Hay otra gente que utiliza una definición más práctica, sino ¿para qué utilizas el Big Data? Mucha gente usa este término inteligencia artificial, otros usamos el aprendizaje máquina. ¿Cuál es el fin último de esta aplicación, ¿no? Que es en lo que queremos enfocar el panel del día de hoy. Permítanme comenzar, por favor, presentando a todos los participantes. Voy a comenzar en orden. Acá a la extrema izquierda se encuentra el doctor Rodrigo Carranza Jasso. Él es profesor investigador titular C, con dedicación 40 horas numerario. Él es líder del Laboratorio de Aprendizaje Asociativo y Cognición Animal. Es miembro actualmente del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, con nivel 1, y cuenta con el perfil deseable PRODER. El doctor estudió la licenciatura en la Facultad de Psicología de la UNAM, realizó estudios de doctorado en la Facultad de Psicología, ahí mismo en la UNAM. Durante estos estudios realizó una estancia doctoral en el laboratorio del doctor Mark E. Buran en la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, por un periodo de 6 meses, desde marzo hasta agosto de 2014. Ha participado en más de 12 proyectos de investigación básica en condicionamiento y recuperación de respuesta, y ha recibido financiamiento de CONACYT para la conducción de uno de ellos. Ha publicado más de 14 artículos en revistas indexadas, 10 capítulos en libros especializados y memorias en extenso de congresos. Y bueno, actualmente desde mayo de 2019 hasta diciembre de este mismo año fue designado como jefe suplente del Departamento de Psicología. Hoy en día es hoy en día es jefe del Departamento de Psicología y ha sido nombrado para los periodos 2023 y 2023-2026. Muchas gracias por asistir.
A continuación se encuentra el doctor José Ángel Ortiz Lozano. El doctor es originario de aquí de la ciudad de Aguascalientes, es ingeniero civil por la UA con mención honorífica, es maestro y doctor en Ingeniería de la Construcción por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. Ahí obtuvo el reconocimiento cum laude, fue becario del CONACYT para estos estudios de posgrado. Asimismo, obtuvo el postdoctorado en Ciencias de la Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Actualmente cuenta con nombramiento del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y cuenta también con el reconocimiento de perfil deseable PROMET. A partir del 2006 se desempeña como profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Construcción y Estructuras en el Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción. El doctor es responsable de proyectos de investigación e innovación relacionados con las áreas de ingeniería estructural y tecnología de materiales por fondos sectoriales del CONACYT, así como en empresas del sector privado. Muchas gracias, doctor José Ángel. Acá a mi derecha contamos con la presencia del doctor Juan Muñoz López. Él es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, titulado con la distinción Magna Cum Laude. Obtuvo su maestría en Informática y Tecnologías Computacionales por la misma Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde recibió mención honorífica. Fue licenciado o recibió su título de licenciado en Informática por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, también con mención honorífica. Actualmente es director de Planeación y Normatividad Informática en el INEGI y es profesor investigador titular en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Algunos proyectos en los que ha trabajado el doctor Muñoz López: colaboración en grupos técnicos de trabajo internacionales, participando con organismos como UNESE, UNSD, OCDE, FMI, el Banco Mundial, entre otros. Él trabaja en la implementación de la arquitectura empresarial en materia de TICs y plataformas tecnológicas transversales dentro del INEGI. Se encarga de la incorporación de nuevas tecnologías como precisamente Big Data, inteligencia artificial, realidad aumentada, entre otros. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Muñoz, te lo agradezco. Y bueno, a la extrema derecha contamos con la participación del doctor César Robledo Jiménez. Él es licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, cuenta con maestría en Administración de Tecnologías de Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, dicho grado obtenido con mención de excelencia. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes. Durante años laboró como asesor de tecnologías de información, impartiendo cursos, desarrollando sistemas y soporte informático en diversas empresas particulares, así como instituciones educativas y gubernamentales. Ha sido docente en áreas de sistemas y tecnología en instituciones como la Universidad del Valle de México y la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Actualmente cuenta con más de 33 años de trayectoria, es jefe del Departamento de Soporte a Base de Datos en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lugar donde conoció el nacimiento de la Big Data y la ciencia de datos. Es docente de la Universidad Cuauhtémoc en la maestría de Ciencias de Datos y Procesamiento de Datos Masivos. Y bueno, muchísimas gracias por su participación, doctor Robledo Jiménez, se los agradezco. Bueno, vamos a comenzar con este panel, lo vamos a estructurar de esta manera. Primero vamos a comenzar una fase inicial donde vamos a comenzar con una pregunta particular, una pregunta general. Cada uno de los participantes va a responder de acuerdo a su experiencia y a su área de trabajo, obviamente. Para la respuesta de estos tenemos un límite de aproximadamente 4 minutos. Una segunda fase haremos preguntas dirigidas a cada uno de los participantes, 1 o 2 rondas. Al final contaremos con una sesión de preguntas y respuestas por parte del público, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Doctor Rodrigo Carranza Jasso,
¿sería tan amable, por favor, de comentarnos cómo está influenciando la Big Data en el proceso de diagnóstico y diseño de intervenciones terapéuticas? Sobre todo si pudiera darnos un ejemplo de cómo se utilizan grandes conjuntos de datos. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Pues miren, voy a intentar ser bastante concreto porque obviamente pues hay muchas instancias, muchos ejemplos en los que esto puede estar funcionando, pero recuerdo por ahí un caso muy en particular, sobre todo porque fue por ahí una aplicación que pues hasta donde tengo entendido se estuvo realizando en la administración pasada, me parece aquí incluso del gobierno estatal. La verdad, debo ser honesto, desconozco si sigue, digamos, ahorita esa implementación, pero como saben, aquí en Aguascalientes un problema de salud muy grave que tristemente prevalece, aunque se ha venido combatiendo de una manera muy exitosa y sobre todo pues en esa administración anterior, es esta cuestión del riesgo pues digamos de autolesiones o de conducta suicida. En este sentido, un ejemplo muy claro de cómo el Big Data puede estar impactando pues justamente en la solución de este tipo de problemas fue una iniciativa que se tuvo por ahí en términos de seguimiento de simplemente publicaciones, evidentemente, como lo dice su nombre, públicas en redes sociales de usuarios que geolocalizaban estas publicaciones en el estado de Aguascalientes y donde a través justamente de un software de análisis justamente del tipo de frases o incluso a veces de palabras que se usaban en este tipo de publicaciones, se hacía este tipo, digamos, de análisis, de manera que las autoridades estatales podían de repente empezar a detectar ciertos patrones de riesgo en algunos usuarios. Evidentemente cuando se empezó a aplicar esto, mucha gente empezó como a preocuparse, ¿verdad? Este tipo de aplicaciones luego pueden sonar peligrosas y creo que más adelante vamos a tocar justamente este tema, digamos, ético, pero la realidad es que tengo entendido que hubo pues muchos casos por ahí de personas que sí estaban en una situación de riesgo suicida que pues lograron recibir atención, sobre todo por brigadas, digamos, de atención comunitaria, pues gracias a la detección de estos casos a través de estos sistemas. Y al final del día, pues ustedes se imaginarán, o espero que sí tengan esta noción, que pues no es como que uno manualmente, ¿verdad?, pueda poner a 5 o 10 personas a revisar uno por uno todos los posts en redes sociales que se emiten, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, y eso que pues nuestro estado es relativamente pequeño, no tiene una población tampoco así que digamos gigantesca, pero aún así, pues el hacer esta revisión o este análisis pues a mano resultaría pues digamos imposible y forzosamente se tienen que adoptar estas técnicas de Big Data pues para este tipo de implementación. Entonces ese creo es ahorita el ejemplo como más claro, más sucinto que podría yo compartir. Muchísimas gracias, muy interesante. Definitivamente vamos a regresar a ese tema. Muy bien, toca el turno, entonces vamos a empezar a conocer la participación del doctor José Ángel Ortiz Lozano. Doctor, si pudiera comentarnos, usted trabaja y se desempeña en el ámbito de diseño arquitectónico y urbano, ¿cómo se utiliza ahí la Big Data? Gracias, buenos días a todos. Bueno, más bien en mi caso me dedico más al tema de ingeniería estructural y desarrollo de materiales, y en este caso me gustaría mencionar algunas de las principales áreas que están tomando el Big Data como una herramienta muy poderosa, y incluso una de ellas en las cuales estoy participando actualmente es, por ejemplo, en análisis de datos de sensores. Es decir, al instrumentar una estructura, un puente, una presa, obtenemos una gran cantidad de datos, de esfuerzos, de formaciones, de todo tipo, que ayudan a la toma de decisiones de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, ¿no? Y básicamente evitar alguna catástrofe, ¿no?, algún colapso. También en el área, por ejemplo, en la cual comentaba que estoy participando, es optimización topológica de materiales o de elementos estructurales más bien, en la cual en base a un gran número de datos podemos generar un modelo probabilístico
el cual nos dé información sobre, con cierto rango de incertidumbre o de intervalo de confianza, predecir en cierta forma cuál va a ser el comportamiento de una estructura, de un elemento, y los resultados son bastante, digamos, confiables, ¿no? Por así decirlo, e interesantes. Y de hecho estamos participando en un esfuerzo que se llama Mission Innovation, el cual básicamente el objetivo principal es potencializar o acelerar el desarrollo de materiales de todo tipo, estructurales, para medicina, etcétera, en la mitad de tiempo. Entonces, ahí estamos hablando también de conjugar otras herramientas como Machine Learning, ingeniería inversa, Big Data, obviamente. Lo que estamos haciendo básicamente es un proceso de optimización también topológica a nivel incluso nanoestructural, con todas las demás fases, nanoestructural, microestructural, mesoestructural. En la universidad nos tocó colaborar en dos eventos que hubo en los años pasados, y bueno, seguimos trabajando. Entonces ahí lo que hacemos es utilizar también mucha información a nivel industrial, por así decirlo, ¿no? Para tomar decisiones y construir modelos que nos den datos para simular en elemento finito. Hay otras técnicas como elemento aplicado, donde ya podemos modelar incluso a nivel fractura los materiales. Muchas gracias por su participación. Definitivamente nos interesaría conocer más un caso en particular. Okay. Vamos a continuar con la ronda introductoria. Entonces toca el turno del doctor Juan Muñoz López. Doctor, si sería posible, sobre todo aprovechando su área de trabajo, trabaja en el INEGI, ¿cómo determinan y actualizan las normativas para garantizar la consistencia, calidad y seguridad de la información que manejan dentro del INEGI? Bueno, el instituto tiene una ley para el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que es un marco regulatorio. En este marco regulatorio se tienen consejos técnicos, y en esos consejos técnicos se generan grupos de trabajo para regular todo lo que tiene que ver con la parte de la tecnología, y bueno, la parte de la estadística, perdón, para regular y procurar que se sigan manteniendo pues los estándares de calidad, de confiabilidad de la información. Además, en este proceso pues se tiene una consulta pública. De hecho, ahorita, precisamente en el marco del SNIEC, hay una consulta pública que se puede ver en la dirección del SNIEC, que es www.sniec.mx, que tiene que ver con los lineamientos para el aprovechamiento de registros administrativos. Esta consulta termina el 13 de octubre, y esta es la forma, digamos, normativa en la que se cuida que la consistencia, calidad, seguridad de la información se mantenga, ¿no? Este marco regulatorio. Pero no queda ahí. El instituto tiene una gran participación con organismos internacionales, grupos internacionales con los que se trabaja, ¿no? En este sentido, nos hemos asociado, por ejemplo, con grupos coordinados por UNESE, con grupos coordinados por UNSD, para el uso de Big Data y para ver cómo se hace o cómo se impulsa en nuevos campos. El INEGI afortunadamente comenzó muy temprano a trabajar en lo que es Big Data. Comenzamos impulsando aun cuando era
pues un esfuerzo incipiente y lamentablemente cuando Big Data se convirtió en un buzzword que todo el mundo huía de él ya, porque todos los que te vendían tecnología estaban preparados para Big Data. Y de hecho hay una experiencia que tuvimos, perdón que desvíe un poquito, pero una experiencia que tuvimos con Big Data es esa dificultad que dieron las dichosas B, porque en vez de enfrentarnos a producir nueva información para satisfacer necesidades de los usuarios, estábamos discutiendo si era o no Big Data, si cumplía con las 3B y luego con las 5B, porque todos los que producían tecnología decían, no, es que si no cumple con las 5B, no estás trabajando con Big Data. Y ya van en 7 o en 10, pero no importa, o sea, lo que importa es estas fuentes emergentes de información que se deben de cuidar. Y regresando a esta pregunta, el INEGI es bien consciente de mantener la calidad de la información. Entonces, cuando trabajamos con Big Data, se generan primero estadísticas en lo que sería un concepto de estadísticas experimentales. Hay un apartado específico donde todos estos nuevos estudios que requieren de probar la metodología que se está usando, se van poniendo ahí. Ahí, bueno, hemos puesto sistemas que hemos estado desarrollando desde el principio con Big Data. Uno de estos es el ejemplo del ánimo tuitero, y cuidamos eso, cuidamos que no se confunda que la información que obtienes de unas fuentes y de unas metodologías que son nuevas se confunda con datos que tienen una calidad científica probada y que son parte de la información de interés nacional. El concepto de información de interés nacional separa muchísimo la calidad de la información que puedes lograr obtener. Muchísimas gracias, doctor. No estoy seguro si está funcionando bien. Gracias. Ok, vamos a continuar. Definitivamente regresamos con estos problemas porque creo que a todo el mundo le interesaría saber por qué es de interés nacional el Big Data. Ok, vamos a continuar entonces con el doctor César Robledo Jiménez. Vamos a aprovechar también su experiencia, perdón. Doctor, ¿podría contarnos en su área de especialización y sobre todo en su área profesional, cuál considera que ha sido el avance más impactante del Big Data? Sí. Bueno, antes que nada me gustaría aclarar, soy candidato a doctor, no me gusta presumir lo que no soy. Entonces, precisamente estoy trabajando con una tesis que involucra violencia escolar a nivel básico aquí en el estado de Aguascalientes, y está tratando el tema de violencia escolar que no se dan idea de qué casos he leído. Y por medio de inteligencia artificial, machine learning, descubrir patrones de comportamiento. Entonces, esa es mi tesis, ya con resultados obtenidos, ya no estoy con la documentación. Y bueno, ¿cuál considero que ha sido el avance o descubrimiento más significativo en Big Data? Como ya se comentó, bueno, pues empezamos con 3 Bs, volumen, velocidad, variedad, luego se fue a 5, que le agregaron veracidad, viabilidad, y después le agregaron otras 2, que es la visualización de datos y el valor que nos están dando los datos. Un tema que a mí en lo particular me apasiona mucho es precisamente el de visualización. Cómo visualizar millones y millones de datos que están ahí, que los tenemos, que los estamos analizando, que los estamos estudiando, pero cómo representar toda esa gran cantidad de datos. Otro avance o descubrimiento para mí significativo fue cuando se comenzó el estudio de las redes sociales, el análisis de sentimientos, todo ese tipo de fuentes alternativas para generar precisamente lo que llamamos experimental. Cómo por medio del celular, tanta información que nosotros mismos estamos generando para las empresas,
ellos obviamente están generando millones y millones de datos, nuestras fotografías, nuestros datos personales, etcétera. Obviamente todo es susceptible para hacer análisis, para investigar, pero son millones de datos. Millones de datos que antes uno podía entrar a Twitter, empezar a recolectar información como simple mortal, como simple usuario, y hacer análisis sobre esos datos. Twitter ahora lo que hizo fue cerrar la llave, ya no está permitiendo, si mal no recuerdo, a partir del 23 de junio, ya hacer análisis estadístico, análisis de Big Data, que era una fuente inagotable de conocimiento. Se acabó, se cerró. ¿Por qué? Porque pues, Twitter le está sacando provecho Si no, no es negocio. a esa información y obviamente hay un negociado, etc. ¿No? Y sí me gustaría mencionar un tercer avance que dio pauta a lo que es Big Data, la ciencia de datos. Un concepto que está teniendo mucho auge, ya hay universidades que están implementando carreras de ciencia de datos, pero que sí me gustaría poner sobre la mesa que hay que impulsar. La ciencia de datos requiere de jóvenes que estén interesados en inteligencia artificial, en matemáticas, en estadística, en cómputo, todo eso implica la ciencia de datos. Pero es una rama que la verdad ha tenido un avance muy significativo y que realmente necesita de jóvenes. He ido a universidades, aquí en Aguascalientes, una que está en la salida de San Luis, la de Retoño, tiene muy pocos alumnos y realmente es una carrera muy buena, salen bilingües, etcétera. No la estoy promocionando, pero yo soy de la Cuauhtémoc, también está la maestría en ciencia de los datos. Entonces la ciencia de datos requiere, y aquí tengo una exalumna, también de mujeres. Se están matriculando muy pocas mujeres en lo que es Big Data, ciencia de datos, inteligencia artificial, etcétera. Entonces todo eso ha venido a transformar y ha venido a aportar en lo que es Big Data. Muy interesante, de hecho me gustaría aprovecharlo, ¿no? Es un muy buen comentario, de hecho hoy es día de Ada Lovelace, si lo pueden googlear adelante. Definitivamente necesitamos la participación de más mujeres, simple y sencillamente nos estamos perdiendo de más de la mitad de la población que trabaja en esto. Entonces, vamos a continuar entonces. Me gustaría preguntarles, a pesar de todas estas ventajas que ya algunos han comentado, ¿qué limitaciones teóricas o prácticas tienen? No sé si nos pudiera comentar, doctor Lasso, por favor. Sí, claro que sí. En particular, evidentemente desde mi disciplina, que es la psicología, creo que podríamos enlistar varias limitaciones y a lo mejor algunas serían compartidas, otras no tanto, pero en mi opinión creo que con la ciencia del comportamiento la principal limitación que tiene el uso de estas tecnologías y de estos conocimientos que nos aporta el Big Data principalmente va en el sentido de una de estas Bs que ya hemos platicado ahorita bastante y que tiene que ver con esta cuestión, digamos, como de la veracidad o del valor que pueden tener los datos. ¿A qué me refiero con esto? Desafortunadamente en la disciplina psicológica, veo aquí algunos estudiantes de la licenciatura y no me van a permitir mentir en este sentido. Tenemos el problema, a diferencia de otras disciplinas un poquito más pues objetivas, ¿no? Se me ocurre como por ejemplo, como decía el doctor hace un momento, con esta cuestión de, por ejemplo, resistencia estructural y demás, donde pues uno mide y no hay dudas, ¿no? O sea, la medición no miente. Con el comportamiento humano a veces no es tan fácil. A veces hay una, digamos, una dificultad, un problema inherente propio a la psicología en términos de el cuestionarnos o el intentar determinar si los valores o las mediciones que estamos obteniendo en un estudio, sin importar de qué vaya, son realmente acertados o no, si estamos midiendo realmente lo que queremos medir o no, si por ejemplo esta persona no está a lo mejor mintiendo porque pues no quiere que se sepa X factor ahí de su vida, o si incluso por un tipo de fenómeno que ocurre mucho en psicología que se conoce como la deseabilidad del dato, así le llamamos en investigación,
o deseabilidad social, también a veces se maneja el concepto, en el sentido de que pues a veces cuando sabemos que se espera o que un tipo de respuesta es más aceptable que otro, pues la gente tiende a emitir esa respuesta simplemente pues como por conformarse al grupo, ¿no? Entonces, dado que existen todo este tipo de situaciones, yo pensaría que al menos en la psicología la más grande limitación y el más grande reto que tenemos si le queremos entrar a este asunto del Big Data, pues va justamente en función de eso, ¿no? De si vamos a poder tener alguna manera de determinar si toda esta infinidad de datos que vamos a poder estar usando pues para generar este tipo de evaluaciones, de intervenciones, de modelos predictivos, de todas las aplicaciones que se le puede dar al Big Data, si realmente están reflejando pues lo que queremos o no, ¿verdad? Porque incluso regresando un poquito, ¿no? Como a este ejemplo que daba yo en mi participación anterior, digo, afortunadamente que yo sepa nunca fue así en la implementación, pero pues por ejemplo, ¿no? En el posteo en redes sociales y el seguimiento, digamos, lingüístico del discurso a través de ese posteo, pues si no está bien entrenado, por ejemplo, el algoritmo que se usa para recabar y analizar esos datos, a lo mejor no esté detectando por ahí, se me ocurre, cuestiones como de posteos sarcásticos, ¿no? O de expresiones cotidianas donde, por poner un ejemplo así muy sencillo, ¿no? Imaginemos que un día en particular juega aquí los Rayos Hidrocálidos del Necaxa y entonces un aficionado ve a su equipo perder y postea, pésimo partido, me quiero morir, ¿no? Pues yo no sé qué tanto sentido tendría que ese dato en particular realmente entrara en un algoritmo de detección de conducta suicida, dado que pues creo que la mayoría entenderíamos que este fanático pues en realidad no tiene deseos de morir, solamente está pues muy decepcionado de la ejecución de su equipo, ¿no? Entonces yo sí creo que en términos de la psicología, si bien hay muchos otros retos, probablemente el más importante o la limitación más grave sería justamente, insisto, en esta cuestión de si realmente estos datos con los cuales alimentamos todos estos algoritmos, todos estos programas de análisis, realmente están reflejando la variable de interés para el psicólogo, o si tal vez está pues midiendo otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y digo, ahí pues en la psicología eso, insisto, siempre ha sido un problema que tenemos, hemos desarrollado algunas estrategias para abordar esos problemas, pero pues es un problema que siempre está ahí latente, entonces pues lo tenemos que abordar en este sentido también. Listo. Muchas gracias por su participación, doctor Jasso. Doctor José Ángel Ortiz Lozano, no sé si pudiera comentarnos al respecto. A mí en particular me interesa tanto porque uno normalmente piensa psicología, se dedica a psicología, diseño, se dedica a diseño. ¿Cómo utilizan ustedes en su escuela estas nuevas tecnologías, sobre todo el Big Data? Bueno, creo que, como comentó anteriormente uno de los participantes, creo que todavía es incipiente a nivel, digamos, institucional, educativo, ¿no? Sobre todo en algunas carreras. A lo mejor, supongo que en las carreras de computación o de sistemas hay más contenido en los planes de estudio, por ejemplo, que en otras carreras. En el caso de, por ejemplo, de ingeniería civil, que es en el que estoy, pues prácticamente el Big Data apenas se empieza a mencionar, ¿no? Pero realmente no está integrado en ninguna asignatura, ni siquiera a nivel posgrado. Entonces, digo, los que tenemos la oportunidad de dirigir algunas tesis de posgrado, pues lo podemos ir integrando de alguna forma, ¿no? Pero que esté como un contenido curricular, pues todavía no, y ahí creo que es una oportunidad para empezar por lo pronto a hacerlo. En este sentido creo que hay varios desafíos que podemos mencionar, por ejemplo, la rápida evolución tecnológica de todo lo que está inmiscuido en el Big Data, en el análisis de la información y la obtención propia de la información. Lo que comentaba el doctor, tener datos de calidad, ¿verdad? Que cumplan con los requisitos de las BES y que sean datos asequibles en volumen aceptable, tal que pueda generar tendencias, ¿no? En ese sentido, de comportamientos, del tipo de análisis que sea. Los alumnos necesitan desarrollar habilidades
técnicas, analíticas, metodológicas. Yo insisto siempre, el tema matemático es muy importante, en que todavía está ese prejuicio social de que las matemáticas son muy difíciles, no sé qué, son el diablo o no sé, pero realmente, digo, también en las ciencias sociales, pues se pueden usar, ¿no? No quiere decir que todos seamos expertos en matemáticas, ¿no? Hay muchas herramientas hoy en día que nos permiten, para los que no somos, porque me incluyo, expertos en matemáticas, tener cierto análisis, ¿no? Y también eso implica la interdisciplinaridad, la colaboración con investigadores o profesores de otras áreas, o entre alumnos también de otras carreras, donde pues se conjuguen esfuerzos, talentos, aptitudes que permitan llevar a cabo ese análisis. El tema ético y de privacidad, creo que eso da para mucho, que los datos sean obtenidos éticamente, ¿no? Ahí viene todo lo de los molestos anuncios de privacidad, ¿no? Y todo eso. Y bueno, creo que esos son algunos desafíos, y también, por ejemplo, colaborar con la industria creo que sería muy importante, seguir con ese esfuerzo de colaboración entre universidades, sector público, sector privado. O sea, el tema económico es muy importante, pero también los datos que tiene la industria y que los pudiera en un momento dado aportar, ¿no? Para los análisis que sean necesarios realizar. Y aparte de las, digamos, habilidades en ciencias duras, también las habilidades en el pensamiento crítico, resolver problemas, comunicar adecuadamente, trabajo en equipo, etcétera. Creo que son varios aspectos que hay que tener en cuenta para que esto vaya, digamos que, adentrándose en los planes de estudio, en las carreras. Efectivamente, tienen que empezar por algún lado. Muchas gracias, doctor. Ok, vamos a continuar. Vamos a aprovechar su experiencia, doctor, sobre todo en el caso del INEGI, si nos pudiera platicar. Nos comentaba hace un momento que el INEGI ha sido uno de los pioneros en esto del Big Data. ¿Qué retos se han enfrentado? Teóricos, prácticos, etc. Si nos pudiera comentar, por favor. Ok, bueno, pues la primera dificultad ya la dijimos, el que se reconozca que no se tienen que cumplir las B, se pueden ver como dimensiones. Pero vamos a entender que Big Data se refiere a una diversidad de fuentes de información, no es un solo tipo de datos, o sea, no podemos caracterizar Big Data en una sola forma, es muy variable. Y dependiendo de las características de esa fuente de información y del uso que pretendemos darle, es las limitaciones a las que nos vamos a enfrentar. Ejemplo, si yo tomo información de redes sociales, ¿cuál va a ser el uso que le voy a dar? En algunos de los estudios que estuvimos haciendo, vimos que la información de quienes emitían tweets en redes sociales estaba georreferenciada. De ahí, bueno, encontrar una técnica para determinar su utilidad, y de ahí se desprendieron estudios, por ejemplo, de movilidad en la frontera norte, ¿no? Descubrir las personas que viven en la frontera norte que en la mañana se van al norte de la frontera y en la noche regresan y están tuiteando con su cuenta. Entonces encuentras patrones. Encontrar esos patrones es una cosa, pero después cuando nos metemos a analizar los textos, y ahí es bien interesante lo que dijo el compañero, cuando analizan los textos se usa un lenguaje y hay que analizar cuál es el sentido de encontramos el sarcasmo, encontramos que a veces se utiliza incluso un lenguaje muy particular para denotar algunas conductas que son con un lenguaje cualificado. Por otro lado encuentras los bots.
Todo esto requiere de un entrenamiento muy grande. Para tratar de acortar, cuando hicimos el entrenamiento para el estado de ánimo de los tuiteros, tuvimos la fortuna de contar con un grupo de escuelas que están repartidos a nivel nacional, y con ellos estuvimos haciendo entrenamiento para clasificar los tweets. Hacer ese trabajo nada más nos llevó 6 meses. O sea, no es un trabajo inmediato y no es un trabajo que se reconozca muchas veces. Y ese entrenamiento fue muy útil porque te puedes encontrar un diccionario del español ya clasificado para el español que se usa en España o para el español que se usa en Sudamérica, y no va a ser la misma forma en que se exprese en México. Y en México descubres que las regiones, gracias a que tuvimos esta participación, que en las diferentes regiones vas a utilizar diferente forma para expresarte, ¿no? Entonces, el entrenamiento es un reto técnico muy fuerte. Empezamos a ver otras limitaciones ahí. La más nueva que encontramos es, pues nos cerraron la llave Twitter, ¿no? ¿Por qué? Porque descubren que en los datos puede haber un beneficio económico, y entonces las empresas empiezan a retener esa información, esos datos, y ya no puedes hacer uso de ellos. Otro reto es el legal. Y el legal debemos de entender que tiene un fondo. O sea, por ejemplo, hemos tratado de trabajar con información de transacciones bancarias, hacer algunos convenios con bancos para uso en información estadística. La privacidad de la información, aparte del valor del negocio, porque hay, más allá del secreto, es que es un negocio, realmente es un negocio. O sea, bancos, no puedo mencionar el nombre como tal, pero venden estudios que te dan el comportamiento de ventas de tus sucursales, qué es lo que compran, a qué horas lo compran, y esas horas qué otras cosas compran en los alrededores. ¿Sí? Es información muy valiosa, pero que no puedes utilizar porque pues, el banco lo tiene que retener, y hay una razón también, el secreto bancario. ¿Qué pasa con los CDRs en lo que es las llamadas telefónicas de celulares? También te puede dar información muy útil. O sea, imagina esto que hicimos con un sesgo que tenía que ver con la movilidad de los tuiteros, a algo que es más general como el uso de un celular, y que te puede dar patrones de movilidad para perfeccionar rutas de transporte público, y que te puede ayudar a mejorar la logística del país, que te puede ayudar a descubrir cuáles son las carreteras más transitadas realmente, ¿sí? Y entonces, pues darles un mejor mantenimiento, darles un mayor cuidado. Realmente es información muy útil, está padrísimo. Pero ahí hay una limitación, además de la técnica de que tienes que analizar miles de antenas, información de miles de antenas que cada 5 segundos cada 5 centésimas de segundo, no son milésimas, son centésimas, hasta eso, generan un registro de dónde está, en qué antena se está registrando cada uno de los celulares. Eso te permitiría rastrear a cualquier persona, a cualquier lugar. En buenas manos, pues está bien. En malas manos, creo que eso hay que pensarlo, ¿no? Entonces, vienen limitaciones éticas, vienen limitaciones de negocio, vienen limitaciones legales, más allá de las técnicas. En las técnicas, claro que hay, o sea, las obvias, ¿no? O sea, si vas a manejar grandes volúmenes de información, como por ejemplo lo estamos haciendo con imágenes de satélite, que trabajamos con teras de información, pues el espacio de almacenamiento es muy grande. Traer las imágenes de satélite a través de internet, redes públicas, se vuelve complicadísimo.
De hecho, uno de los tiempos que tenemos que calcular con mayor cuidado es cuánto nos vamos a tardar en traer las imágenes del sistema de satélites Landsat o del sistema de satélite Sentinel para alimentar algo que tenemos que hacer un cubo de datos. Eso cuesta y cuesta mucho en tiempo. De hecho, al principio lo que hacíamos, en el INEGI tenemos algunos acrónimos muy particulares, el RJI, Remote Job Indian, o sea, agarrar una persona que se iba con discos duros a traerse la información copiada directamente de servidores. ¿Por qué? Porque en un principio el monto de información nos íbamos a tardar meses en echar a andar el proyecto. Ahorita ya el proyecto está y hay información y regularmente estamos bajando imágenes de satélite y está bien, ¿sí? Pero eso son limitaciones técnicas por el volumen que a veces se te va, ¿no? Definitivamente son problemas que uno pierde la perspectiva, ¿verdad? Así es. Ya hoy en día pues el internet es bastante rápido, no me cuesta ver una película de Netflix, no me imagino que sea más rápido, no se ve, ¿verdad? Cuando tienes que contar ahorita traemos en el cubo de datos, no me recuerdo, 240 terabytes de imágenes de satélite, es cuando te das cuenta del problema. Es el problema de la dimensionalidad, ¿verdad? Así es. Muy bien, vamos a continuar entonces con el maestro César Robledo. Maestro, si nos pudiera comentar por favor más en particular sobre este caso de bullying. Comentaba que estudiaba la violencia en las escuelas, ¿no? Sí. No sé si nos pudiera decir las limitantes sobre ese contexto en particular, por favor. Bueno, creo que el principal limitación, problema, fue conseguir la base de datos. Sin datos no hay ciencia de datos, no hay big data, no hay nada. Y a pesar de que podemos encontrar muchas fuentes de datos abiertos, en México, en Estados Unidos, en Europa, que nos permiten hacer análisis con megas, teras, etc. Aquí fue complicado conseguir la base de datos de violencia escolar a nivel de educación básica. Sin embargo, se tuvo que vender el proyecto, se tuvo que estar haciendo conciencia de todo lo que se podría lograr si se hacía un análisis de esa base de datos. Entonces, fue que la conseguí a principios de este año. Pero sí es un proceso que cansa o desgasta el tratar de tener información sobre la cual hacer ciencia de datos. Y esta base de datos se le tuvo que aplicar muchos procesos, es un proceso que toma tiempo, que es desgastante, que hay que aumentar clústeres, que hay que aumentar máquinas, que los algoritmos hay que estarlos perfeccionando, que hay que tratar de generar el conocimiento que nos puede aportar, en este caso, el tema de violencia escolar a nivel de educación básica. Sí se logró, después de mucho entrenamiento, las máquinas hay que entrenarlas mucho, no es nomás llegar, meter la base de datos, clasificar los datos, probar el algoritmo de árboles de decisión, de máquinas de soporte vectorial, etc. No. Sí hay que estar analizando los datos, limpiando los datos, de tal manera de que hay que estar analizando cada ejecución, cada proceso, qué nos están diciendo los datos. La máquina por sí sola no va a aprender si nosotros no le estamos indicando, clasificando los datos. Y sí, se encontraron patrones de comportamiento muy interesantes. Yo espero pronto ya estar dando a conocer los resultados. Pero es enfrentarse a burocracia, es enfrentarse a personas que incluso no dan toda la información, quitan datos sensibles, que eso estoy de acuerdo. Se hizo una limpieza de los nombres porque Juan Pérez me pegó. Perdón, me gustaría ver si pudiera, obviamente dentro de las limitantes, ¿no? ¿Qué tipo de
información cruda son con la que trabajan? ¿Reportes de maestros? Hay reportes de maestros, de padres de familia, de alumnos, que ahí me pegó. Texto que hay que clasificar, que hay que aplicarle minería de texto, que hay que entender para que la máquina pueda entender lo que yo quiero descubrir, ¿no? La máquina arroja resultados y no, esto no puede ser, es que le estoy metiendo valores que no deberían de ser, como violencia sexual, por ejemplo. Se clasificó la información en 4 categorías: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia cibernética, porque fueron más de 200 casos. A partir de la pandemia también se cerró la llavecita, en el sentido de que pues, los alumnos se fueron a su casa y ya no hubo registro de casos de violencia escolar. Pero se clasificó en esos 4 rubros, y hay que hacerle entender a la máquina qué es violencia sexual, qué es violencia cibernética, clasificar para encontrar patrones precisamente de comportamiento de violencia sexual, psicológica, etc. Es muy interesante porque se descubre patrones que tú dices, híjole, cómo, perdón que lo diga tan crudo, cómo un alumno le va a meter un lápiz a su compañerito en el ano. Son situaciones que también hay que saber manejar y controlar, porque son casos que impactan, son casos que yo leí que realmente sorprenden, que a nivel, la violencia escolar se está dando mucho en primaria, pero casos de preescolar, que los papás abusando de los niños, son cosas que realmente descubre uno y que hay que saber tratar y que hay que saber manejar, y obviamente darle a todo eso a la máquina para que aprenda, para que al final me dé patrones de comportamiento. Se hizo una georreferenciación de todos los casos por escuela, un trabajo que también me costó mucho, porque esa información no venía el nombre de la escuela, pero había que georreferenciar los casos escuela por escuela. Pero es una maravilla descubrir lo que los datos nos quieren decir. Es una maravilla, ¿por qué? Porque podemos tomar decisiones, podemos pasarle a las autoridades de salud, a las autoridades educativas, qué está pasando, por qué en ciertas zonas se está descubriendo un patrón de comportamiento. Todo eso es fascinante. Pero sí, no es de que el algoritmo lo va a hacer todo. No, el algoritmo, si yo le meto basura, pues también me va a dar basura. Hay que preparar los datos, hay que limpiarlos, hay que clasificarlos, etcétera. Hay todo un trabajo detrás. Muchas gracias. Definitivamente regresaremos a ese tema. Vamos a continuar entonces con el doctor Carranza Jasso. Nos comentaba de esta aplicación para tratar de monitorear patrones de suicidio en Aguascalientes. ¿Sería posible que nos comentara un poco más al respecto y sobre todo los aspectos éticos de este problema? Sí, claro. Bueno, como decía, no tengo así, digamos, muchísima información. Yo estuve enterado de la ejecución del proyecto, justamente porque se hizo en colaboración con una investigadora, particularmente del Departamento de Psicología, pero digamos que sí hubo por ahí ciertos datos interesantes y que justamente nos llevan a este asunto, ¿no?, del manejo de los datos. Una de estas situaciones interesantes que se encontró, evidentemente, creo que no va a ser sorpresa aquí para la mayoría de los que están escuchando, es que cuando se empezó a hacer este análisis de datos, pues no nada más como una forma, digamos, de detección temprana, sino también pues para generar estos, pues digamos, modelos predictivos, pues se empezó a encontrar por ahí ciertas regularidades en términos de la población que más expresaba pues este riesgo suicida. Y eran 2 tipos de poblaciones muy claramente marcadas. Una de ellas tenía que ver pues con principalmente población en zonas hasta cierto punto económica y socialmente marginadas, dentro de particularmente la ciudad de Aguascalientes, pero también en algunos municipios.
Insisto, esta parte no nos debería sorprender en lo más mínimo. Desde hace mucho tiempo se sabe por ahí que pues existe correlación entre pues este tipo de situaciones de condiciones socioeconómicas pues deficientes o no muy favorables y la presentación de este tipo de trastornos, pero también por ahí había otro tipo de población que esa sí fue un poquito más sorpresiva, por así decirlo, que tenía que ver con particularmente gente joven. Estamos hablando de entre más o menos 12 y 20 años de edad, pero particularmente esta población joven, más que pertenecer a estas zonas pues que podríamos considerar marginadas, más bien pertenecían al polo opuesto de la distribución socioeconómica de la ciudad. En otras palabras, eran principalmente pues adolescentes y jóvenes adultos que pues están viviendo y que se ubican, digamos, en familias pues en el otro extremo, ¿no? En muy altos ingresos. Entonces eso de entrada pues fue muy interesante al momento de que se estuvieron haciendo esos modelos, pues justamente porque muestra que si bien tal vez no son el mismo tipo de vulnerabilidades las que están experimentando estas dos poblaciones, el hecho es que pues están ahí presentes y están incidiendo, ¿no? en la ocurrencia pues, de estas conductas. Y en este sentido, pues retomando el asunto ético, pues justamente sí es un problema grave, o al menos es una cuestión que se tiene que tomar ahí en cuenta, pues porque luego nos puede llevar a que ocurran otro tipo de fenómenos o de aplicaciones del Big Data que tal vez no son los más ideales. Evidentemente en este ejemplo muy particular que yo puse aquí en la ciudad, pues el esfuerzo era muy loable, ¿no? Además estuvo por ahí vigilado por instancias de transparencia gubernamental y demás, entonces pues que yo sepa nunca hubo ahí, digamos, un mal uso, ¿no? de estos datos, pero la realidad es que pues el Big Data, y sobre todo cuando se le da aplicaciones en la psicología, luego sí tiene por ahí historias medias macabras. Para los chicos aquí presentes que, bueno, ahorita que estoy pensando, tal vez los chicos de psicología que nos están acompañando el día de hoy, yo nunca les he dado clase, pero bueno, si hubiera aquí gente que yo haya dado clase, ya sabrán un ejemplo que recurro mucho cuando hablamos justamente de estos peligros éticos del uso del Big Data en psicología, que fue un caso muy sonado y que luego me preocupa que mucha gente no ubica, que fue pues escándalo multinacional que hubo con una empresita que se creó en Inglaterra que se llamaba Cambridge Analytica. Para quienes no lo sepan, voy a intentar ser muy breve también para no consumir mucho tiempo, pero esta empresa Cambridge Analytica básicamente estaba fundada por egresados de la Universidad de Cambridge, por eso el nombre, y principalmente por egresados, por un lado, de estas carreras de análisis de datos, de Data Science, pero también egresados de psicología. ¿Y a qué se dedicó Cambridge Analytica en los pocos años que existió? Pues se dedicó básicamente a recolectar datos personales a través de Facebook, con estos típicos cuestionarios así que parecen muy inocuos, muy inofensivos, ¿no? Como les digo a mis alumnos, luego de ejemplo, era casi que el cuestionario de contesta este cuestionario y te diré qué muffin eres, ¿no? Y la gente encantada ahí respondiendo para ver si es el muffin de chocolate o el de blueberry o lo que sea. Pero pues si alguna vez llegaron a contestar este tipo de cuestionarios, se habrán percatado que prácticamente todos, cuando van a ingresar a ellos, les ponía un mensajito Facebook donde les preguntaba si estaban de acuerdo en compartir sus datos personales. Y todo el mundo exactamente, ¿no? Decía, sí, a mí lo que me urge es saber qué muffin soy. Exacto, ¿no? Porque de seguro soy pan de muerto, necesito comprobar. Y pues sí, mis datos ahí van. Entonces, evidentemente Cambridge Analytica lo que hacía era pues conjuntar esta base de datos gigantesca con toda la información personal de estos usuarios que habían puesto en sus perfiles de Facebook, y después con eso vender básicamente campañas publicitarias personalizadas, porque no sé si ustedes lo sepan, pero Facebook, sobre todo en esa época, permitía eso, el poder presentarle en el feed de Facebook a las personas campañas específicamente personalizadas para ese usuario. De manera que Cambridge Analytica empezó a ofrecer estos servicios para propósitos políticos. De manera que supongo que se habrán enterado por ahí de cuando el Reino Unido salió de la Unión Europea,
que pues estuvo muy raro porque al principio nadie se quería salir y de repente mágicamente la intención de voto cambió y después todo el mundo votó a favor de salirse y ahora se están arrepintiendo los ingleses. Pues fue por una campaña justamente de Cambridge Analytica. Un año prácticamente después, algo muy similar en Estados Unidos, donde todo el mundo anticipaba y vaticinaba que iba a ganar la candidata en ese momento Hillary Clinton, y también, pues, oh sorpresa, termina ganando Donald Trump. También la campaña de Donald Trump, pues digamos, llevada por estos cuates de Cambridge Analytica, y fue tanto el escándalo que, pues, hubo una investigación ahí del Senado estadounidense y llevó a que la empresa desapareciera. Pero ¿por qué uso este ejemplo? Porque si bien pues muestra de una manera muy clara cómo si mezclamos la psicología y el Big Data luego se le pueden dar usos muy malos. Yo creo que el principal problema, y que tiene que ver con esta cuestión de lo ético, pues es que en realidad más allá de lo que debería de ser tal vez por principio, que las personas no hicieran ese mal uso de la tecnología, de los datos y de las preferencias, digamos en este caso de las personas, la realidad es que pues en prácticamente ningún país del mundo todavía está regulado, por ejemplo, hasta qué grado es válido hacer prácticas como las que hizo Cambridge Analytica, ¿no? Y yo creo que eso es algo que sí debería ser fundamental, pues de entrada para todos, pero particularmente a lo mejor para los colegas de mi disciplina, en el sentido de que pues estamos muy conscientes de lo que un psicólogo bien entrenado puede hacer pues para modificar el comportamiento de las personas. Y si no hay una regulación muy clara de qué maneras podemos interactuar, pues insisto, todas las disciplinas, pero muy particularmente la psicología con esta cuestión del Big Data, pues sí se abre ahí una puerta desafortunadamente muy grande pues para aplicaciones ahí que dejan mucho que desear en lo ético. Muchas gracias, doctor, muy interesante. Vamos a continuar con el doctor José Ángel Ortiz Lozano. Doctor, ¿podría comentarnos un poco más sobre estas aplicaciones? Yo la verdad en lo particular no me imaginaba que se utilizara el Big Data para información estructural. ¿Qué tipo de sensores, qué tipo de datos crudos y cómo lo utilizan? No sé si pudiera comentarnos, por favor. Sí, claro que sí. No sé, imaginémonos un puente, nuevo obviamente, a gran altura en un acantilado, donde tenemos zonas sísmicas, donde tenemos vientos fuertes. Desde su construcción se empiezan a instrumentar, es decir, colocamos sensores que se le llaman strain gauges, que miden las micro deformaciones, o incluso con fibra óptica se pueden instrumentar, o sea, quedan embedidas en el concreto o en el acero, pegadas con resinas. Incluso un puente de esa magnitud se diseña para todas las fases de construcción, incluso al final la fase operativa, que normalmente es la menos crítica. Las fases de construcción suelen ser más críticas. Entonces, durante todo el tiempo se tiene, por ejemplo, para esa tipología estructural, mediciones en tiempo real cada X segundos o incluso fracciones de segundo. Los datos, comentaba yo, de microdeformaciones o de temperatura, y por otro lado tenemos mediciones de velocidad del viento. Entonces vamos correlacionando el comportamiento del puente con la velocidad del viento y podemos generar, por ejemplo, modelos de interacción, lo que se le llama interacción fluido-estructura. Otro caso, por ejemplo, en aeronáutica se utiliza, los aviones también están instrumentados, entonces van midiendo cada vibración en vuelo con la velocidad de viento, con la velocidad de la aeronave, con los esfuerzos que se dan en el fuselaje o en la estructura propia del avión, y van alimentando, van mejorando los modelos, ya sean determinísticos o probabilísticos, incluso empíricos que tenemos, o una mezcla de todo también, con el fin de pues tener información ya más confiable, más precisa, que nos ayude a optimizar estructuras, que nos ayude a evitar, por ejemplo, en el caso de un puente, colapsos, en el caso de un avión, pues un accidente. Y poco a poco se van desarrollando más herramientas, también se va cambiando la teoría, ¿no?, por así decirlo, de tal forma que normalmente los modelos analíticos antiguos, por allá del siglo XVII, por ejemplo,
con Newton, pues eran ecuaciones muy básicas, ¿no? Que nosotros vemos en la mecánica clásica. Ahorita, por ejemplo, también aplicaciones en mecánica cuántica, pues hay cada día, ¿no? Toda la información que generan los aceleradores de partículas, las colisiones de partículas subatómicas, pues genera información con una inmensa cantidad de datos que nos ayuda a entender el universo, ¿no? El origen también del mismo. Y bueno, volviendo a temas más terrenales, pues ese ejemplo, por ejemplo, del puente o un túnel o una presa nos ayuda también a predecir con cierto nivel de precisión cuando ya una estructura va a dejar de funcionar, ¿sí? O sea, podemos decir en 10 años, por decir algo, o en 30 años, este puente ya o se refuerza o se demuele y se construye otro, pero obviamente con su mantenimiento preventivo, pero ya llegaría a su vida útil. Entonces, no sé, es un ejemplo que podemos dar. Otro ejemplo que se me ocurre ahorita es, por ejemplo, el análisis de ciclo de vida de los materiales hechos con cemento. El cemento, pues, es el material más utilizado en el mundo para construir, pero tiene un efecto contaminante importante, ¿no? Es emisiones de CO2 a la atmósfera. Por cada tonelada de cemento se genera una tonelada de CO2 que se emite a la atmósfera. Entonces también hay mucha investigación en optimización de materiales para reducir la huella de carbono, y el análisis de ciclo de vida precisamente tiene que ver con cada kilo de cemento, cómo se incorpora a una nueva estructura, y eventualmente esa estructura, si se demuele, se puede reciclar y volver a incorporarse cierta cantidad. Entonces hay modelos que pueden predecir cuál va a ser el ciclo de vida de cada kilo de cemento o de cada kilo de acero, y el Big Data pues también genera muchísima información que todo el tiempo, todo el mundo se construye, se demuele, se recicla, y también con otros materiales, ¿no? Puse el cemento por ser un poco de mi ámbito, pero cualquier material que utilicemos día a día se puede analizar de esa forma. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con el doctor Muñoz López. Hace rato nos comentaba, creo que otro de los participantes también tocó el tema, la legislación aquí en México. ¿Cómo le hacen particularmente en el INEGI la normatividad, la planeación del uso de datos? Porque, por ejemplo, legalmente muchos de estos conceptos ni siquiera existen. ¿Cómo se guían en qué deben hacer y qué no deben hacer con esos datos? Bueno, como lo comenté anteriormente, hay una ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que regula la parte, ¿se pagaría? Que regula todo lo que es la actividad estadística. Y hay una normatividad muy fuerte en cuanto a cada uno de los diferentes procesos que se pueden seguir para obtener información. Sin embargo, convivimos con otras regulaciones que tenemos que respetar. Hay leyes mercantiles, hay leyes de secreto bancario, hay leyes que manejan la información confidencial en posesión de los particulares que se tienen que cuidar. Entonces, nosotros, cuando trabajamos información estadística, trabajamos solamente con fuentes públicas, primero que nada, con cuestionarios que voluntariamente las personas nos proporcionan, en sí, con información que no va a tener un aspecto legal o ético contrario a lo que es el objetivo del INEGI. Nos limita así, o sea, hemos tenido muchas conversaciones a nivel de los grupos internacionales con UNSD,
sobre todo en ver cómo se puede trabajar esta información como un bien público. Sin embargo, mientras no haya un marco regulatorio, va a haber esas limitaciones. Y está bien, o sea, no podemos también caer en la emoción. O sea, a pesar de que se han logrado muchas cosas muy buenas y se pueden lograr más, no podemos caer en la emoción de querer utilizar datos que son personales, que no fueron dados para ciertos usos, nada más porque se nos ocurrió. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Europa ha estado muy por delante en toda esta legislación, también cuidando estos derechos individuales que cada quien tenemos a la privacidad, que creo que esas garantías individuales siempre se deben de cuidar antes de pensar, tal vez sería un beneficio, tal vez hay un interés académico, pero en este campo es complicado. Hay muchas fuentes que podemos usar, muchas fuentes complementarias, como dije, públicas. Usábamos Twitter porque todos los tweets eran públicos. ¿Por qué no usamos Facebook? Porque ahí están. ¿Por qué no usamos WhatsApp? Porque son conversaciones privadas, ¿no? ¿Por qué estamos usando imágenes de satélite? Porque las imágenes de satélite son fotografías públicas del territorio. ¿Por qué utilizamos, por ejemplo, para apoyar índice de precios, web scraping, sacando precios de negocios que están publicados? Porque es información pública. Entonces, en esa regulación, en esa norma, tiene que haber siempre un balance. El INEGI maneja toneladas de información. Producimos Big Data. Mucha, por sus orígenes, pues son una institución pública. Entonces, de cierta manera están obligados a compartir sus datos. ¿Cómo saben qué datos compartir o no, por ejemplo, a gobierno, partidos políticos? A ver, la ley es muy clara. La ley dice que el INEGI debe de preservar la confidencialidad individual. Si tú entras a los sistemas del instituto, que me siento orgulloso cuando lo digo porque es real y es reconocido, el instituto es muy avanzado a nivel mundial en el tipo de información y de sistemas que tiene. Tiene un nivel de desagregación muy alto. Si alguna vez entran a sistemas como el de NUE o el Inventario Nacional de Viviendas, que son públicos, van a darse cuenta que pueden ver a un nivel muy, muy alto de precisión, a nivel de microdato, información muy importante para toda la sociedad. Pero es información que ha sido recolectada de una manera bien, manteniendo el anonimato. Y de hecho, aún en esas desagregaciones pequeñas, en datos sensibles, si no se cumple con un cierto nivel que garantice la confidencialidad individual, no vamos a ese grado, nos vamos a una capa arriba. O sea, siempre se preserva. César pues, sabe mucho de esa parte porque ha estado en lo que es el sitio del INEGI y siempre cuidamos eso, siempre se preserva la confidencialidad. A los gobiernos no se les entregan los microdatos, a los investigadores no se les entregan los microdatos, a nadie se entregan los microdatos identificados. Se les entrega, sí, información anonimizada, muy valiosa para hacer estudios, pero que no te permita reconocer al individuo. Muchas gracias. Maestro César, no sé si quisiera comentarnos algo a este respecto de la privacidad y el uso correcto de los datos, sobre todo cómo trabaja el INEGI, no nada más con otras entidades públicas, sino privadas. Por ejemplo, no sé si creo que hasta hace unos años el INEGI trabajaba muy de cerca incluso con Google para lo que es el mantenimiento de Google Maps y otras plataformas. ¿Qué nos pudiera comentar al respecto? Hasta la fecha se sigue utilizando mucha herramienta de Google, herramientas que pues sí son algo caras, sí le invierte el INEGI en conocimiento,
en proporcionar información de valor a todos los usuarios, todos los ciudadanos. Y bueno, como lo comenta el doctor Juan Muñoz, todo esto viene desde leyes internacionales, viene incluso desde la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se firmó, y México es parte de esa firma. La misma Constitución Política de nuestro país, en el artículo 6º, fracción 2, menciona la información que se refiere a la vida privada y de los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Y ya se mencionó la Ley Federal de Protección de Datos. Hay muchas leyes que hacen que el INEGI esté inmerso no solo a nivel nacional, a nivel internacional, firma leyes, convenios, tratados para protección de datos, de tal manera de que sea reconocido como lo es hasta el día de hoy. Es un orgullo, como lo comenta el doctor Juan, que el INEGI sea parte de esa protección de datos. Si ustedes entran al sitio del INEGI, el INEGI capta muchísima información, capta hasta ingresos de las empresas, capta ingresos de los hogares. Entonces, hay sistemas por medio de mapas que uno puede entrar a ver información incluso de ciertas manzanas. Si el INEGI no protegiera eso, yo podría ver quién está ganando tanto dinero. Todo eso hay que cuidarlo, todo eso lo cuida el INEGI, de tal manera de que sea apegado a las leyes internacionales, apegado a las normas, a las leyes, a los tratados, e incluso el mismo INEGI en política informática tiene muy cuidado eso de que las personas, obviamente yo puedo tener acceso a información confidencial, hay que cuidar eso, hay que hacer que nosotros como trabajadores respetemos, nos apeguemos a las normas, cuidemos el uso de la información de tal manera de que hay penalidades muy grandes. Si yo me llevo a traer algún dato de mi vecino, de cierta zona que para mí es interés, entonces eso está penado, está establecido, muy bien definido, y eso, insisto, le ha dado renombre al INEGI a nivel internacional. Muchas gracias. Bueno, vamos a prepararnos para la parte final del panel. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, vamos a empezar a atenderlas. No sé si hay alguien interesado en hacer una pregunta. Bueno, es con respecto a la parte de psicología. Actualmente, bueno, cuando van una persona de bajos recursos a hacerse una consulta psicológica por cualquier situación, pues hay una desventaja de que no le pueden hacer un estudio rápido, psicológico, como esos que nos hacían 100 preguntas capciosas, y te daban un perfil psicológico. A través de Big Data, ¿habría alguna forma de poder hacer un test psicológico? Recuerdo que durante la maestría podíamos analizar, si dábamos permiso a analizar nuestros likes de Facebook, nos daba un perfil psicológico. ¿No hay una forma más rápida y que se adecue a la situación de los muchachos de ahora que algunas veces no tienen la capacidad de poderse concentrar para poder hacer un test de 100 preguntas y cosas así? Sí, claro. Mire, en ese sentido, técnicamente, o sea, siendo muy concreto a la pregunta de si sería posible o no, yo no veo motivos para que fuera imposible, o sea, definitivamente que sería posible. Ahí una vez más tal vez volveríamos al asunto de con base en qué datos vamos a estar haciendo este tipo, digamos, como de
algoritmo de diagnóstico automatizado en redes sociales o como le querramos llamar, ¿no? Porque una vez más ahí va a depender realmente de qué dato es el que nos va a servir, qué dato no, etcétera. En ese sentido debo reconocer que sí, la investigación, aunque ya existe digamos en psicología en términos de poder usar ese tipo de indicios como una herramienta diagnóstica, todavía es muy incipiente. Nos hace falta ahí talachita, a lo mejor para bien o para mal, yo creo que para bien. Los psicólogos somos un poquito paranoicos en el sentido de que nos gusta tener como una muy gran certeza de que lo que vamos a decir realmente es y que no estamos equivocados. Entonces en ese sentido nos gusta ir como muy despacito, como para tener la mayor certeza posible, no hacer digamos, afirmaciones apresuradas. Ahora, a lo mejor nada más yo aquí comentaría algo, que es que afortunadamente la realidad también, saliéndome un momentito así rápido del tema de Big Data, es que pues ya muchas veces en la actualidad sabemos que pues para poder hacer, por ejemplo, uso de un instrumento psicométrico que realmente mida ciertos factores que nos interesan y demás, ya no necesitamos esos cuestionarios tan largos. Afortunadamente ya ahorita también ahora sí que otra línea ahí un poquito relacionada, que es justamente esta cuestión del data science o las ciencias de datos, pues hemos logrado encontrar a través de la estadística que muchas veces podemos medir de una manera confiable y válida ciertos factores o ciertos rasgos psicológicos, a veces incluso con un solo reactivo. Digo, si irnos un poquito al extremo, ahorita normalmente en las tendencias de psicometría se sugiere más o menos que sean unos 3 reactivos como por constructo. Pero bueno, el punto es, sin entrar en detalles así muy específicos, eso permite también la implementación por ahí de instrumentos un poquito más rápidos. Y que ahora también esto nos lleva a otra posibilidad que también se puede relacionar con su pregunta, que es que si hacemos uso de estos instrumentos que sean más rápidos, más eficientes, más agradables de responder, ¿no? Que la gente no se aburra o pierda interés en contestarlos a los 5 minutos de que empezó a hacerlos porque es larguísimo el instrumento. También es más fácil, por ejemplo, que automaticemos esa recolección de datos, que la hagamos llegar a más personas y que entonces una vez más pues tengamos entonces ahora bases de datos muy amplias, muy grandes, donde incluso, y que debo reconocer que esa es una de las áreas que más se están trabajando ahorita, a lo mejor a través del uso de esos datos detectemos personas que si bien en el momento no tienen un problema psicológico grave, sí nos empiezan a dar indicios de que tal vez en un futuro puedan presentarlo. Y entonces si conjuntamos esa base de datos de ese instrumento con otro tipo de bases de datos, como podrían ser redes sociales o otro tipo de interacciones, pues entonces ahí se están generando ya modelos, digamos, predictivos que permiten anticipar, ¿sabes qué? A lo mejor tú ahorita no tienes ninguna bronca, pero tal vez en 1 o 2 años es muy probable que desarrolles ahí un cuadro, por ejemplo, depresivo, ¿no? Y entonces se puede empezar a trabajar con esta gente de una manera pues preventiva muchísimo más rápido, ¿sale? Entonces definitivamente se puede, y yo más bien ahí lo que diría es que vamos un poquito iniciando, porque pues justamente como no es que seamos la disciplina más cercana a la matemática que exista, tristemente, pues esto es un poquito nuevo para los psicólogos, pero ahí la llevamos, y pues la idea sí es llegar a un punto en el que se pueda, digamos, anticipar todo este tipo de cosas. Muchas gracias. Bueno, estoy viendo que el tema de la psicología está marcada y sí me gustaría comentar, precisamente el jueves viene el doctor Iván Castillo, no sé si conozcan su trabajo. Es un trabajo sobre análisis de redes sociales, es un análisis predictivo sobre tendencias suicidas. Es un trabajo muy valioso, muy interesante, que ahí les va a explicar cómo clasificó precisamente los tweets, todo el trabajo que hizo. Pero es un trabajo muy bueno porque los algoritmos que utilizó son de aprendizaje profundo, entonces es un valor que está aportando a la psicología. Entonces creo que viene el jueves a las 9 de la mañana. No, muchas gracias, muy pertinente la invitación, se lo agradezco. Vamos a continuar con las preguntas del público, por favor. Sí, gracias por las presentaciones, por las pláticas. Yo tengo una pregunta especialmente para la gente de INEGI y me gustaría
gustaría saber si nos podrían platicar cuál es el futuro del Big Data en el INEGI, ¿no? O sea, por ejemplo, nos han platicado cómo se está aplicando, pero ¿qué es lo que viene? Por ejemplo, tenemos en la puerta, o bueno, ya está aquí el chat GPT y todas estas cosas que nos abruman todos los días. Parece una tendencia inevitable de las cosas que vienen así encima de nosotros y que más bien parece que respondemos, que vamos atrás un poquito. Entonces, no sé, sobre el futuro, ¿qué nos pueden platicar? Okay. Gracias. Bueno, nada más vamos a distinguir un poquito. O sea, lo que es el Big Data es básicamente esta fuente de información que nos permite alimentar algoritmos, ya sea de ciencia de datos o inteligencia artificial, con los cuales se crean estos motores como los LLM que nos están sorprendiendo, lo que es el chat GPT o en el caso de OpenAI, que también ya tiene una asociación muy fuerte con Microsoft. Yo creo que habrán visto que ya se está incluyendo en el buscador de Bing, el chat GPT. Pero, o sea, lo importante aquí, digamos, es distinguir. O sea, una cosa es estas fuentes de información que se van explotando. Ahí hay miles de publicaciones en Internet con las que se han alimentado estos motores, estos lenguajes masivos. ¿Qué hay para el INEGI? Que es la pregunta que se hace. Ahorita estamos trabajando muy fuertemente con imágenes de satélite, con cubo. Digamos que es una tecnología que tenemos implementada que se llama cubo de imágenes de satélite, que nos permite alinear en el tiempo y el espacio los datos geográficos, y esto nos permite después cruzar con otra información. Entonces, ¿qué vemos o qué veo a futuro en esto? Es utilizar tanto fuentes emergentes como tradicionales de información y empezar a relacionar para resolver preguntas complejas, ¿no? Yo puedo tener una evolución de las características geográficas de cierta zona, la ecología, cómo se ha afectado, y por otro lado, con la información tradicional que tengo, ver qué actividades económicas se han desarrollado ahí, cómo ha crecido o disminuido la población y qué efectos ha tenido en el ecosistema, ¿no? El tener Big Data, el tener estas fuentes de información abre pues una perspectiva nueva de resolución de preguntas complejas. Entonces, ¿qué es lo que piensa el INEGI seguir haciendo? Pues seguimos, ahorita estamos trabajando fuerte con esto de imágenes de satélite. Estamos trabajando también con obtención de datos de Internet para web scraping. Hay algunas otras cosas que pues algunos reconocen, algunos no, como Big Data, el uso de registros administrativos, apoyarlo fuertemente para producir información estadística de los organismos públicos, definitivamente, y seguir explorando nuevas fuentes. Trabajar con drones, estamos revisando el trabajo con drones también para aquellos lugares que son inaccesibles, pues tomar características geográficas, hacer mediciones y hacer análisis de esas imágenes, porque de ahí también se pueden obtener conteos, estadísticas, determinación de ciertos rasgos, ¿no?, que se está produciendo en cierta zona, por ejemplo. Gracias. Bueno, detrás de todo esto hay un trabajo muy grande y sí me gustaría resaltar que es un equipo multidisciplinario. El INEGI, por ejemplo, ha trabajado con Infotec, con muchas instituciones, porque el INEGI no se da abasto. El INEGI, el recurso humano, pues obviamente necesitamos matemáticos, necesitamos expertos en cómputo, en algoritmos, etcétera.
Entonces, hay un gran trabajo multidisciplinario de muchas instituciones que realmente le dan soporte a este tipo de proyectos. Y el INEGI, yo siempre lo he dicho también, somos afortunados porque tenemos tecnología. Tenemos equipos de hasta 256 gigas de RAM, con gran capacidad de disco duro. Tenemos equipos NAS, hay mucho soporte tecnológico. Entonces, ¿qué viene? Precisamente es lo que se está previendo, el dónde almacenar toda esa gran cantidad de datos. Son teras y teras que van a llegar a petas. Entonces, ir previendo toda esa marea de datos, proyectos nuevos, proyectos que involucren ciencia de datos, geográficas, etcétera. Y seguiré insistiendo en el tema de que necesitamos de ustedes, necesitamos de científicos de datos. Y no solo lo veo en el INEGI, lo veo en instituciones bancarias. No hay quien esté haciendo ciencia de datos en instituciones bancarias. En centros de investigación necesitan científicos de datos. El genoma humano antes, para lograr descifrarlo, era tardadísimo. Big Data vino a cambiar eso. El genoma humano ahora ya es fácil ya descifrarlo en animales, en lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque detrás está Big Data, están algoritmos, están matemáticos, hay mucha gente detrás. Entonces, precisamente también el INEGI es lo que necesita, científicos de datos. ¿Por qué? Porque la tecnología está cambiando constantemente. Aquí tengo a una gran persona que inició el Big Data en el INEGI. Y como lo comentó antes, en un inicio 6, 7 maquinitas y ahí procesando, y hay que se quedaron toda la noche, todos los días. Así inició. Entonces, la tecnología está cambiando constantemente. Entonces, obviamente surgen nuevos conceptos de mind crawling, web crawling, un montón de conceptos que ustedes, alumnos, maestros, necesitamos meternos. Yo he tenido alumnos psicólogos, de todo, que han estudiado Big Data, y realmente le has transformado la vida en cuanto a que ya pueden analizar datos, pueden ofrecer. Los mercadólogos es una maravilla, créanme. Big Data para los mercadólogos les cambió la vida a mis alumnos. Entonces, el INEGI va cambiando constantemente, evolucionando constantemente, tecnológicamente, pero también se necesita mano de obra, capital humano capacitado. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más del público tiene alguna pregunta que desee externar? Por favor. Gracias. Bien, interesante lo que nos comentan los expertos respecto a lo que es el Big Data. Y me queda muy claro que el Big Data recaba información. Esa información viene de personas, de población, de características específicas, los cuales nos arrojan datos. Estos datos generan un patrón, y este patrón, por tanto, nos permite hacer una predicción y a su vez deducir un conocimiento, un saber. A partir de este saber, de este conocimiento respecto del Big Data, mi pregunta es: ¿qué tanto nos puede llevar a cosificar los aspectos, los elementos que estamos recabando? Y más aún, ¿qué pasa con la parte cualitativa, sustancial, en la cual desde el paradigma científico sobre todo, bueno, en este caso a las personas que nos dedicamos al estudio del comportamiento humano, en la parte humanista, ¿dónde se pierde posiblemente este elemento sustancial que se lleva al dato en ese gran mundo del Big Data? No sé si alguien guste contestar.
Sí, sí, sí. Voy a intentar ser breve para que haya espacio para alguna otra pregunta, si todavía hay tiempo. Sí, efectivamente es un problema. Una vez más, también es de estas situaciones que en muchas áreas, digamos, de las ciencias sociales, pero muy en particular en psicología, pues debatimos, ¿no? Y batallamos con esta cuestión de qué tanto corremos ese riesgo. Y yo creo que un poco la respuesta tiene que ver justamente con un poco el paradigma desde el cual nos aproximamos justamente al uso de los datos en una aproximación, por ejemplo, de Big Data. Ciertamente, si no llevamos una claridad, una vez más, tal vez de qué manera se están originando esos datos y qué es lo que, por ejemplo, yo como psicólogo o cualquier otro científico social está representando ese dato en términos, por ejemplo, de la vivencia o de la experiencia individual de esa persona, pues ahí probablemente el análisis o la interpretación que le demos va a ser muy diferente, ¿no? Y digo, a lo mejor me estoy saliendo del carril, no lo sé, pero voy a poner un ejemplo muy sencillo con lo que mencionaba yo antes de este estudio que se hizo, ¿no? Con la cuestión del riesgo suicida, y donde veíamos muy claramente estas poblaciones, ¿no? Que tenían este rasgo. Desde perfiles muy diferentes se puede tener una interpretación muy distinta, ¿no? de ese dato que nos está dando el Big Data. Desde aproximaciones con las cuales yo honestamente no comparto nadita la aproximación, pero que yo sé que pueden existir, como decir, pues es que claro, ¿cómo no se van a querer morir si pues no le echan ganas a su vida, ¿no? Por algo son pobres. ¿Sí me explico? Y yéndonos tal vez hasta otra aproximación donde a lo mejor decimos, bueno, es que a lo mejor pues no es que sean pobres porque quieren, ¿verdad? Y no es que se quieran matar porque pues no son buenos para nada y pues, se quieren morir, sino que a lo mejor hay ciertas circunstancias por ahí sociales alrededor que les están generando una vulnerabilidad. Y digo, este es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que este problema, digamos, regresando a la pregunta específica de la cosificación, por así decirlo, de variables, por ejemplo, que tienen que ver con personas, en términos del Big Data, tiene que ver mucho con la óptica que tenga quien está haciendo ese análisis. Porque si esa persona que hace el análisis del Big Data parte desde una visión justamente de cosificación, pues sí, evidentemente que el Big Data le va a decir, pues mira, date gusto, aquí está todo para que tú los veas como numeritos y se acabó. Pero también creo yo que si el investigador o la persona que se esté dedicando a resolver un problema a través del Big Data trae una visión diferente, pues muy probablemente estos datos más bien le van a reflejar pues estas variables que sí a lo mejor son numéricas, ¿no? Pero que están reflejando una profundidad diferente del fenómeno y que le van a permitir tomar también decisiones un poco diferentes, creo yo. Muchas gracias. ¿Alguien más les gustaría hacer una pregunta? Si no, permítanme hacer una última pregunta para concluir. Si yo soy un alumno que está estudiando a lo mejor ciencias sociales, alguna carrera que no necesariamente sea ciencia dura, ingeniería, etcétera, ¿me debería de preocupar de esto del Big Data y qué debo de estudiar para empezar a meterme en esto? No sé si alguien guste contestarme. A ver, ya agarré el micrófono, pero mira, no es preocuparse, porque preocuparse son cosas que se han dado. O sea, primero que nada, el Big Data no es fortuito. O sea, hemos ido avanzando las comunicaciones, nuestra capacidad para producir información, para producir contenidos, para tener nuevas fuentes de datos que podemos explotar, ha ido creciendo y seguirá creciendo. Y con esta capacidad de producir millones y millones de bytes de información, todos en una bolsota que conocemos como Internet, definitivamente no transforma nuestra sociedad, pero no es algo a lo que podamos huir. Y no es algo que digamos que nos tenemos que preparar, entre comillas, para lo que viene. O sea, creo yo que más que nada es adaptar todo esto que ha sido nuevo y empezarlo a razonar y empezar
empezarlo a usar de una manera que sea útil para la sociedad y prevenir también, ser muy, muy racionales, muy conscientes de que no todas las personas van a hacer buen uso de esa información y no por eso se va a dejar de producir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, no es tanto el prepararme cuál va a ser el efecto, eso es lo que quiero darme a entender, sino cómo preparamos a la sociedad, cómo hacemos que la sociedad aprenda a hacer buen uso de esta información y cómo hacemos que la sociedad encuentre los nuevos límites, ¿sí? Las nuevas formas de que los derechos de cada uno no sean afectados, sino que sean beneficiados. Creo que es más ese el sentido que yo buscaría. Y no importa si eres de una rama social o de una rama muy matemática, una ingeniería, una artística, en todas están los datos, en todas hay información, en todas hay herramientas. Hay que usarlas, no tenerlas, simplemente. Y complementarnos entre todos, la forma de pensar de todos, en cuál debe de ser el beneficio que den a la sociedad. Nada más. ¿Le gustaría comentar algo más? Bueno, definitivamente no es temerle, no es realmente, como todos los temas, enriquecen el conocimiento. Sí han pasado alumnos químicos, físicos, economistas, que nada que ver con Big Data. Sin embargo, descubrieron que en sus áreas de trabajo hay datos. En economía hay muchísimos datos, pueden entrar datos abiertos de Estados Unidos, de México, y hay muchísima información, pero no sabían qué hacer con esos datos. Se les dieron las técnicas, las herramientas básicas, porque insisto, Big Data requiere de un equipo multidisciplinario, de tal manera que se dieron cuenta de que podían hacer algo, de que podían descubrir conocimiento, generar conocimiento, y no es necesario ser un especialista en inteligencia artificial, en minería de textos, para nada. ¿Por qué? Porque si empezamos a generar carreras enfocadas a ciencia de datos, a Big Data, etcétera, va a haber gente que me va a ayudar a resolver problemas por medio de Big Data. Pero sí es importante que igual químicos, etcétera, conozcan lo que es Big Data, conozcan las herramientas, de tal manera de que, como lo acaba de mencionar el doctor Juan, ahí están los datos, hay muchísimos datos. Si a alguien le interesa, está Kaggle.com, es un sitio en el que pueden hacer ciencia de datos como no tienen idea. Bases de datos de gigas, de teras, que pueden bajar. Y empezar a usar técnicas y herramientas básicas. Y no necesitamos ser expertos en Big Data. Lo que sí necesitamos seguir insistiendo son científicos de datos. Necesitamos gente, alumnos que se interesen por la ciencia de datos. Muchísimas gracias. Bueno, todavía queda tiempo para una, si no concluimos. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que con esto entonces vamos a terminar el panel de Big Data. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Jasso, por su participación, doctor José Ángel Ortiz, doctor Juan Muñoz y el maestro César Robledo. Muchísimas gracias también a ustedes por participar en este panel. Esperamos que haya enriquecido su conocimiento sobre este tema y esta preocupación de interés mundial que es el Big Data. Muchas gracias a todos. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en este panel sobre el Big Data y la investigación científica. Me permito, a nombre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la Dirección General de Investigación y Posgrado, entregar este reconocimiento a los participantes en este evento. Primeramente me permito leerlo y enseguida los entrego. La Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento el primero es maestro Juan Muñoz López, por haber participado en el panel Big Data y la investigación científica.
en el marco del primer Congreso Internacional Multidisciplinario de la Divulgación Científica, Celumen Proferre, Aguascalientes, 10 de octubre de 2023, y en este caso está firmado por el doctor Francisco Javier Pedrosa Cabrera, director general de investigación y posgrado, y por la doctora en administración Sandra Yesenia Pinzón Castro, que es la rectora de esta casa de estudios. Así que primeramente un aplauso para el maestro Juan Muñoz. Asimismo, al doctor José Ángel Ortiz Lozano. También al maestro César Robledo Jiménez. Al doctor Rodrigo Carranza Caso. Y por supuesto un agradecimiento también muy especial para el doctor Omar Gutiérrez Navarro por haber moderado esta mesa. Sin duda creo que fue una mesa muy interesante y se llevó de una forma pues, muy Asimismo, le recordamos que si estudiantes de licenciatura preparatoria nos están acompañando en la mesa de registro que está acá afuera, les pedimos que por favor escaneen el código QR y se registren, ya que se generará una constancia de asistencia a este evento, entonces para que por favor la puedan disponer de ellas. Asimismo, comentarles que en punto de las 12 del mediodía en el auditorio Dr. Pedro de Alba tendremos una conferencia llamada de investigación y la empresa, que será impartida por el doctor Francisco Rangel Cázares. Él es subdirector de Educación Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes. Es una conferencia muy interesante, así que los invitamos a que nos acompañen a las 12 del mediodía en el auditorio Dr. Pedro de Alba. Prácticamente ya está por comenzar. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.